Mira tu brazo ahora mismo, hazlo, levántalo frente a tus ojos y obsérvalo con total honestidad. Esa piel, tan fina que parece papel, esas manchas marrones que no estaban ahí hace unos años, esas venas visibles, como si el tiempo hubiera decidido dibujar su historia sobre ti sin pedir permiso. Y lo más doloroso no es lo que ves, es lo que sientes, porque sabes que no es solo la edad, es la sensación de que algo se está perdiendo poco a poco, sin que nadie te haya enseñado cómo detenerlo. Muchas mujeres intentan ocultarlo, cremas caras, tratamientos que prometen mucho y cambian poco. Pero aquí está la verdad que casi nadie te dice. No es que tu piel no responda, es que nunca te enseñaron a tratar esas manchas de la manera correcta. Y hoy quiero que te quedes conmigo, porque existe un ingrediente simple, algo que probablemente ya tienes en tu cocina, el vinagre. Sí, vinagre. Pero aquí viene lo realmente importante. Lo que cambia todo no es el ingrediente, es la forma en que lo usas. ¿Por qué usado mal? Puede empeorar tu piel, pero usado correctamente, con el método adecuado, puede empezar a transformar la apariencia de esas manchas de una manera que pocas personas conocen. Y en los próximos minutos te voy a mostrar exactamente cómo hacerlo, paso a paso. Y antes de hablar de la mezcla, hay algo que necesitas entender con total claridad, porque si no comprendes qué son realmente esas manchas que ves en tus manos, cualquier remedio que pruebes será solo una ilusión temporal. Esas manchas no son solo un signo de la edad, son el resultado de años de acumulación, de procesos internos que tu piel ya no puede gestionar con la misma eficacia. Imagina tu piel como una casa que durante años ha ido guardando pequeños residuos sin limpiarlos completamente. Con el tiempo, esos residuos se oxidan, se oscurecen y terminan apareciendo en la superficie. Eso es lo que ves. No es algo externo, es algo que lleva tiempo formándose en silencio. Y aquí está el gran problema. La mayoría de las cremas solo trabajan en la superficie, hidratan, suavizan, dan una sensación temporal de mejora, pero no llegan donde realmente está el origen del problema. Por eso muchas mujeres sienten que prueban de todo y nada cambia de verdad. Por eso hoy quiero mostrarte algo diferente, un método simple, accesible, pero que cambia completamente la forma en que tu piel recibe el tratamiento. Aquí entra el vinagre de manzana. Sí, el vinagre de manzana que tienes en tu cocina, pero no como lo imaginas. El vinagre de manzana actúa como una llave. Su acidez suave ayuda a romper esa capa endurecida de células muertas que se acumula con los años, esa capa que impide que cualquier tratamiento penetre. Sin este paso, todo lo que pongas encima se quedará en la superficie. Ahora presta mucha atención, porque la verdadera diferencia no está en el ingrediente, sino en la forma exacta en que lo utilizas. Este es el punto donde la mayoría de las personas falla y por eso nunca ve resultados reales. En un pequeño recipiente de vidrio, limpio y seco, vas a preparar la mezcla justo en el momento de usarla. No la prepares con antelación, no la guardes para el día siguiente. Mezcla una pequeña cantidad de crema Nivea, aproximadamente del tamaño de una avellana, con unas pocas gotas de vinagre de manzana. Remueve suavemente hasta obtener una textura homogénea, ni demasiado líquida ni demasiado espesa. Es importante entender por qué este detalle cambia todo. El vinagre de manzana, al entrar en contacto con el aire, puede perder parte de sus propiedades con el tiempo. Y la crema, al mezclarse, también puede oxidarse. Por eso, cada aplicación debe ser fresca, recién preparada. Este pequeño gesto marca la diferencia entre un resultado superficial y uno visible. Antes de aplicar la mezcla, asegúrate de que tus manos estén limpias. Lávalas con agua tibia y un jabón suave y sácalas ligeramente sin frotar en exceso.
La piel debe quedar limpia y ligeramente húmeda, nunca completamente seca. Toma una pequeña cantidad de la mezcla con la yema de los dedos y aplícala directamente sobre las manchas del dorso de las manos. No la extiendas por toda la piel, concéntrate solo en las zonas donde realmente lo necesitas. Comienza a masajear con movimientos circulares suaves, sin presión, durante aproximadamente 30 segundos. A partir de aquí tienes dos formas de uso, dependiendo del tiempo y del nivel de cuidado que quieras dedicar. La primera opción es dejar actuar la mezcla durante unos 15 minutos. Es suficiente para que la piel comience a activarse y a recibir los beneficios de la preparación. La segunda opción, más completa, es colocarte unos guantes de algodón inmediatamente después de aplicar la mezcla. Este paso crea un efecto de calor suave que ayuda a abrir ligeramente los poros y mejora la absorción. No se trata de sudar ni de incomodarte, sino de crear un entorno más favorable para que la piel trabaje. Pasado el tiempo, retira la mezcla con abundante agua tibia. Evita el agua caliente, ya que puede irritar la piel. Seca con una toalla limpia, dando pequeños toques, sin arrastrar ni frotar. Es muy importante que la piel quede ligeramente húmeda. Y ahora viene el paso que la mayoría de las personas no conoce y que transforma completamente este método. Con la piel aún húmeda, aplica una pequeña cantidad de aceite de ricino. No necesitas mucho, una cantidad similar a un grano de arroz es suficiente para cada mano. Distribúyelo suavemente sobre las manchas y masajea con movimientos circulares lentos. El aceite de ricino tiene una textura densa que actúa como una capa protectora. Ayuda a retener la hidratación en la piel y crea un entorno favorable para que la piel se mantenga flexible y nutrida durante más tiempo. Además, su uso constante contribuye a mejorar progresivamente la apariencia de las manchas, haciendo que la piel se vea más uniforme y suave. Este paso no debe saltarse, es lo que sella todo el proceso, es lo que mantiene la piel trabajando incluso después de haber terminado el tratamiento. Puedes dejar el aceite actuar durante toda la noche, especialmente si realizas este ritual antes de dormir. Si lo prefieres, también puedes usar guantes de algodón en este momento para evitar manchar las sábanas y potenciar el efecto. La frecuencia también es clave. Este tratamiento debe realizarse 2 o 3 veces por semana, no más. Usarlo en exceso no acelerará los resultados, al contrario, puede sensibilizar la piel. Y aquí es donde muchas personas se sorprenden, porque este no es un cambio inmediato, no es un efecto de un día, pero después de 1 o 2 semanas de uso constante, comienzan a aparecer pequeños cambios. La piel se siente más suave, más uniforme, más viva, y las manchas poco a poco empiezan a perder intensidad. No es magia, es constancia, es entender cómo funciona tu piel y darle exactamente lo que necesita en el momento adecuado. Si te ha gustado esta fórmula, escribe vinagre en los comentarios. Así sabré que quieres que sigamos juntos descubriendo el siguiente paso para proteger y cuidar tus manos con el paso del tiempo. Hay algo que casi nadie te dice y sin embargo cambia todo lo que ves en el espejo. No importa cuántas cremas uses, no importa cuánto hidrates tu piel cada día. Si la superficie está bloqueada, nada realmente entra. Y ahí es donde empieza el verdadero problema. Esa piel seca, arrugada, con textura irregular, no está pidiendo más producto, está pidiendo ser liberada. Imagina por un momento que tu piel es como una puerta cerrada durante años. Puedes colocar lo mejor frente a ella, pero si no la abres, nada llegará al interior. Y es justo aquí donde quiero revelarte algo diferente, porque esta no es la misma fórmula que ya conoces. Este es el segundo método con vinagre de manzana, y si tu piel, además de manchas, se siente seca, arrugada y áspera, esta fórmula está pensada especialmente para ti, para ese momento en el que ya no buscas cubrir, sino recuperar lo que sientes que tu piel ha perdido con el tiempo. Aquí entra un ingrediente que probablemente usas cada mañana sin pensarlo, el café, pero no como bebida, sino como una herramienta silenciosa para despertar la piel. El café molido
tiene una cualidad única. Sus partículas finas no solo exfolia, actúan como un verdadero abridor de camino, ayudan a desprender suavemente esa capa invisible que se acumula con los años, esa capa que endurece la textura, que apaga la luminosidad y que impide que la piel respire. Pero lo más importante no es lo que elimina, sino lo que permite después, porque cuando esa barrera desaparece, la piel vuelve a recibir, vuelve a responder, vuelve a sentirse viva. Pero aquí viene el detalle que marca la diferencia. El café por sí solo limpia, pero no transforma. Por eso lo combinamos con vinagre de manzana. El vinagre no exfolia como el café, su función es más profunda. Actúa como una llave suave que ayuda a aflojar esa capa endurecida antes de retirarla. Es lo que permite que el café no tenga que forzar la piel. Cuando los unes, no estás mezclando ingredientes, estás creando un proceso inteligente donde el vinagre prepara el café, abre el camino y la piel empieza a reaccionar de una forma completamente distinta. Pero aún falta algo, porque cuando la piel es seca y arrugada, exfoliar sin proteger puede empeorar la situación. Aquí entra la miel, pocas gotas pero con un papel esencial. La miel suaviza, hidrata y equilibra, es lo que evita que la piel se reseque durante el proceso y lo que convierte esta mezcla en una fórmula completa, pensada especialmente para pieles maduras que necesitan cuidado, no agresión. Ahora presta atención, porque la forma en que preparas esta mezcla lo cambia todo. En un recipiente de vidrio limpio y completamente seco. Prepara la mezcla justo antes de usarla. Nunca la guardes, nunca la dejes para después. Añade una cucharadita de café molido fino. Evita el café grueso porque puede resultar agresivo. Después incorpora unas pocas gotas de vinagre de manzana, solo lo suficiente para humedecer el café, no para empaparlo. Añade 2 o 3 gotas de miel natural y remueve lentamente hasta obtener una textura húmeda, uniforme y fácil de aplicar. Antes de aplicarla, lava tus manos con agua tibia y un jabón suave. La piel debe estar limpia y ligeramente húmeda. Aplica una pequeña cantidad directamente sobre las zonas más secas, más arrugadas, más ásperas. No necesitas cubrir toda la mano. Este tratamiento es específico y consciente. Y ahora llega el momento clave. Masajea con movimientos circulares muy suaves durante aproximadamente 1 minuto. No es fuerza, es precisión. Es permitir que la mezcla actúe sin dañar la piel. Después deja actuar la mezcla entre 10 y 15 minutos para que el vinagre continúe su acción y la miel mantenga el equilibrio de la piel. Al retirarla con agua tibia, notarás algo inmediato. No es solo limpieza, es una sensación de piel más ligera, más suave, más receptiva. Sécala con una toalla limpia dando pequeños toques y sin arrastrar la piel. Y ahora viene el paso que transforma todo el proceso. Con la piel aún ligeramente húmeda, aplica unas gotas de aceite de ricino o una pequeña cantidad de crema como Nivea. Este paso sella la hidratación y protege la piel después de haber sido exfoliada. Si realizas este ritual por la noche, puedes usar guantes de algodón para potenciar el efecto. Recuerda esto, no es un tratamiento diario, 2 veces por semana es suficiente, porque la piel no cambia por exceso, cambia por constancia, y después de 1 o 2 semanas, algo empieza a cambiar. No de forma brusca, pero sí real. La piel se suaviza, la textura mejora y lo que antes parecía seco comienza a recuperar vida. Después de exfoliar, cuando la piel aún está ligeramente húmeda, aplica de inmediato una crema hidratante para sellar la humedad y proteger la piel. Este paso es esencial para mantener la suavidad y evitar la sequedad. Realiza este proceso de exfoliación 2 veces por semana y poco a poco notarás cómo tu piel se vuelve más lisa, más uniforme y con un tono más luminoso. Ahora déjame contarte algo que no es teoría. Es una historia real que cambió la forma en que muchas personas ven su propia piel. Porque a veces no es solo estética, es emoción, es vergüenza, es silencio acumulado durante años que nadie más ve, pero que tú sientes cada vez que miras tus manos.
Había una mujer, a la que llamaré Doña Carmen, que tenía uno de sus brazos cubierto de manchas oscuras. No eran pequeñas y discretas, eran visibles, marcadas, imposibles de ignorar. Su propio nieto, sin intención de hacer daño, solía bromear diciendo que su brazo parecía el de un leopardo, y aunque él reía, ella no podía hacerlo. Porque esas palabras, aunque inocentes, tocaban algo profundo dentro de ella. Desde ese momento comenzó a esconder sus manos. Siempre usaba mangas largas, incluso en días calurosos. Cuando iba a la iglesia, se colocaba guantes. Cuando hablaba con otras personas, evitaba mostrar sus manos, las escondía detrás del bolso o las cruzaba con discreción. Nadie le decía nada directamente, pero ella sentía las miradas, o al menos eso creía. Y poco a poco, esas manchas dejaron de ser solo manchas, se convirtieron en una inseguridad constante. Un día, después de escuchar su historia, le hablé del vinagre de manzana. Me miró con sorpresa, incluso con incredulidad. ¿Vinagre? ¿En serio? ¿Eso no es solo para cocinar? Esa fue su reacción inmediata. Durante años había creído que solo los productos caros podían hacer algo por su piel, que lo simple no podía ser efectivo. Pero aún así decidió intentarlo, no porque estuviera convencida, sino porque ya estaba cansada de esconderse. Comenzó poco a poco, sin prisa, sin esperar milagros. Preparaba la mezcla fresca cada vez. Seguía los pasos con cuidado, 2 veces por semana, sin saltarse ninguno. Las primeras semanas no pasó nada visible, y ahí es donde la mayoría abandona, porque esperan resultados rápidos, cambios inmediatos, algo que confirme que van por buen camino. Pero ella decidió continuar. Pasó 1 mes, luego 2, y algo empezó a cambiar, no de forma brusca, sino sutil. Cuando la volví a ver después de 3 meses, me detuve un momento, no porque su piel fuera perfecta, sino porque era diferente. Las manchas no habían desaparecido por completo, pero ya no eran oscuras, ni dominaban su piel, se habían aclarado, suavizado, perdido intensidad, y su piel, que antes se veía seca, ahora tenía otra apariencia, más hidratada, más flexible, más viva. Pero lo más impactante no fue su piel, fue ella. Ese día no llevaba mangas largas, no llevaba guantes, no escondía sus manos. Hablaba con naturalidad, gesticulaba sin miedo, apoyaba las manos sobre la mesa sin pensarlo. Por primera vez en mucho tiempo no estaba intentando ocultarme, estaba presente. Y ahí entendí algo que quiero que tú también entiendas. Este proceso no es inmediato, no es magia, no es algo que ocurre en 1 o 2 usos. Es un proceso donde la piel necesita tiempo para responder, donde cada aplicación suma, aunque no lo notes al principio. Por eso la constancia es más importante que cualquier ingrediente. Ahora hay algo fundamental que no puedes ignorar. Después de cada exfoliación, la piel queda más sensible. Por eso, a la mañana siguiente es imprescindible protegerla del sol. Aplica protector solar en las manos, incluso si no planeas salir mucho. La luz sigue afectando la piel y sin protección puedes perder el progreso que has logrado. También es importante hacer una pequeña prueba antes de comenzar. Aplica una pequeña cantidad en una zona reducida. Si sientes picor intenso o irritación, detén el uso. Escuchar tu piel es parte del proceso y antes de terminar quiero que tengas claros los errores más comunes. El primero es usarlo todos los días pensando que así funcionará más rápido. No es así. Excederse puede irritar la piel. El segundo es no hidratarse después. Exfoliar sin hidratar rompe el equilibrio de la piel. El tercero es abandonar demasiado pronto. Sin constancia no hay resultado. Y el cuarto es no proteger la piel del sol. Sin este paso, todo lo demás pierde sentido. Por eso recuerda esto. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo constante, porque cuando le das tiempo a tu piel, ella sabe cómo responder. Imagina por un momento que tu piel no necesita más productos, sino un ritmo, no necesita más cantidad, sino orden, porque después de los 60 años, la piel ya no responde a la intensidad, responde a la constancia, y aquí es donde muchas mujeres fallan sin darse cuenta.
Aplican un día con entusiasmo, luego olvidan, luego prueban otra cosa distinta y la piel, en lugar de mejorar, se confunde. Por eso hoy quiero darte algo diferente. No hay otra receta, es un ritual, una forma de cuidar tu piel como si fuera un jardín que necesita tiempo, paciencia y cuidado inteligente. Vamos a organizar todo en una rutina semanal simple, clara y profundamente efectiva. No necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas repetirlo con amor. El primer día será el momento de activar la piel. Ese día usarás la mezcla de crema con vinagre de manzana. Este es el paso que abre la puerta. Aplica siempre sobre la piel limpia y ligeramente húmeda. Usa una pequeña cantidad, masajea suavemente solo en las manchas durante unos 30 segundos y deja actuar entre 10 y 15 minutos. Si puedes, utiliza guantes de algodón para potenciar el efecto. Este día no es para forzar la piel, es para despertarla. Es como decirle suavemente que es momento de renovarse. El segundo día no haces nada agresivo, y esto es clave. Muchas personas creen que más es mejor, pero no es así. Este día la piel trabaja sola, solo debes hidratarte. Puedes usar una pequeña cantidad de aceite de ricino por la noche, siempre sobre la piel ligeramente húmeda. Este paso ayuda a reparar, a calmar y a mantener la hidratación que activaste el día anterior. Piensa en este día como el descanso después del esfuerzo. El tercer día introduces el segundo método, la exfoliación con café, vinagre y miel. Este paso no es solo limpieza, es renovación consciente. Aplica la mezcla con suavidad, masajea durante aproximadamente 1 minuto sin presionar y deja actuar unos minutos más. Aquí no estás eliminando la piel, estás ayudando a liberar lo que ya no sirve. Después de retirarlo con agua tibia, vuelve a hidratar inmediatamente. Este día la piel queda más receptiva, más abierta, más viva. El cuarto día vuelves a la calma. Nada de exfoliaciones, nada de vinagre, solo hidratación profunda. Puedes repetir el uso del aceite de ricino o una crema densa como Nivea. Aplica una pequeña cantidad y masajea lentamente. Este es el día donde la piel reconstruye lo que ha recibido, donde se fortalece desde dentro. El quinto día puedes repetir el método suave con vinagre y crema si tu piel lo tolera bien, o simplemente mantener la hidratación si sientes que tu piel necesita más descanso. Escuchar tu piel es parte del ritual. No todas las pieles necesitan lo mismo, y eso también es sabiduría. El sexto día es nuevamente de recuperación. Aquí puedes incluso añadir un gesto muy simple que muchas personas olvidan. Aplicar la crema con un pequeño masaje ascendente durante 1 o 2 minutos. Este movimiento no es casual. Ayuda a estimular la circulación y mejora la apariencia general de la piel con el tiempo. El séptimo día es descanso total o hidratación ligera. No hagas nada más. Este día es importante porque permite que la piel complete su ciclo natural sin intervención. Y ahora quiero que entiendas algo que cambia todo. No es lo que haces un día, es lo que repites durante semanas. Este ritual, seguido durante 3 o 4 semanas, empieza a mostrar cambios reales. La piel se vuelve más suave, más uniforme, más luminosa. Las manchas no desaparecen de golpe, pero pierden intensidad, se integran mejor con el tono de la piel y dejan de ser el centro de atención. Pero hay algo más importante que cualquier resultado visible, es la sensación, esa sensación de volver a cuidar tu piel con intención. Deja de esconder tus manos, de mirarte sin esa incomodidad silenciosa, porque al final no estás aplicando una mezcla, estás recuperando una relación con tu piel. Y recuerda siempre esto, no necesitas hacerlo perfecto, solo necesitas hacerlo constante, porque cuando la piel recibe cuidado con ritmo, con respeto y con paciencia, empieza a responder, poco a poco, sin prisa, pero de forma real. Y antes de terminar, quiero dejarte algo muy simple, pero muy importante.
Si este mensaje tocó algo en ti, si al mirar tus manos sentiste que quieres empezar a cuidarlas de verdad, entonces escribe en los comentarios con tus propias palabras manos. No copies ni pegues, escríbelo tú misma. Ese pequeño gesto es tu primer compromiso contigo, con tu piel y con este proceso. Comparte este video con alguien que también lo necesite. A veces una amiga, una hermana o incluso una vecina está pasando por lo mismo en silencio, escondiendo sus manos sin decir nada. Y tú puedes ser quien le devuelva esa confianza. Y si quieres seguir aprendiendo más rituales como este, más formas reales de cuidar tu piel sin complicaciones, regálame un me gusta y suscríbete. Porque esto no se trata de productos caros, se trata de constancia, se trata de cuidado, se trata de no rendirte contigo misma.